Bueno, no podíamos irnos de estos videos sin dedicarle uno a un momento muy importante dentro del semestre, que es la sustentación del proyecto. Entonces, este último video está dedicado a hablar algunas cosas, algunos tips para la exposición oral y tiene que ver con esa pregunta de cómo presentar mi trabajo. Pensemos que este video no simplemente está determinado para esta sustentación oral que tendrán que hacer del proyecto, sino en general para cualquier tipo de presentación oral. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este punto es que la sustentación del anteproyecto es uno de los momentos más importantes de la maestría. Yo diría que dentro del proceso de investigación hay dos momentos importantes. El primero, este del anteproyecto, y el segundo, evidentemente, la sustentación del trabajo, porque son los dos momentos realmente en donde se van a encontrar con un espacio y un público para hablar cada uno de ustedes sobre sus investigaciones. En este punto, el primer encuentro que tendremos en diciembre, después de clases, o en noviembre, después de clases, será primero ante todos los profesores del programa. No van a estar simplemente su director o los de la línea que usted quiera trabajar. Esta es una reunión que se hace con todos los profesores. Número dos, está también frente a todos los compañeros. Es obligatorio, es un requisito necesario que todos y todas estemos ahí y que seamos esa comunidad amplia ante la cual estamos presentando el trabajo. Estos dos, que estemos con profesores y que estemos con compañeros, nos permite y nos garantiza uno de los aspectos fundamentales de la investigación, y es la relación con pares. Una investigación nunca se hace simplemente individual, necesita poder estar apostando a su visión por otros y otras que puedan dar perspectivas sobre ellas. Entonces, los profesores y estudiantes son parte fundamental para entender qué tanto podemos explicar nuestro proyecto, qué tanto se puede ver como factible y qué tanto nos pueden aportar otras personas desde otras perspectivas. Fundamentalmente, a nivel de cómo funciona la dinámica, es que nos vamos a encontrar una sesión completa, estamos todos allí y cada persona tiene máximo 15 minutos de exposición. Se les va a pedir desde con anterioridad que manden si van a utilizar diapositivas. Si no las mandan luego ya no las podemos tener porque vale la pena que todas estén ahí. Y en esos 15 minutos deben utilizarse de manera muy efectiva y eficiente para que podamos tener la mejor experiencia. Luego de esos 15 minutos de exposición se tendrá un tiempo abierto para preguntas por parte de profesores y compañeros, que no está como tal reglamentado y que implicará un poco sobre los intereses, sobre lo que se presente, es decir, es parte de la dinámica orgánica de la sesión. Ojo, es importante tener en cuenta que tenemos que estar todos y todas para esta sesión, que tenemos que escucharnos entre todos y que tenemos meramente 15 minutos. Lo que no se alcanzó en los 15 minutos no hay tiempo extra, solamente ese tiempo. Bien. Además de eso, entonces ahora tengamos en cuenta unos aspectos que valen la pena repensar cuando estamos pensando esos 15 minutos. Es muy importante tener en cuenta que no se va a dar más tiempo y que en 15 minutos debes ser capaz de responder por todo lo que estás mostrando en tu trabajo. Por ende, hay que hacer un uso adecuado del tiempo. Yo les aconsejo, no es obligatorio, ustedes lo pueden hacer como quieran, pero yo les aconsejo que más o menos esos 15 minutos se dividan de la siguiente manera: la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Cuando yo digo introducción, ¿qué quiero decir? Quiero decir la presentación de la pregunta, a la que le dedicamos más o menos un minuto o dos. Y eso es, bueno, en nuestras diapositivas obviamente lo primero que aparecerá será el título, luego ponemos la pregunta, pero no solamente es que me leas la pregunta, porque acuérdate que aquí estamos hablando de nuestra capacidad oral. Cómo en 1 o 2 minutos haces que el público se conecte con la importancia de esa pregunta. ¿Qué tipo de palabras o estrategias retóricas puedes utilizar para mostrar la importancia de esa pregunta y por qué es una verdadera pregunta y no simplemente una cuestión que te inventaste para terminar la tesis? Posteriormente de que logras captar a tu público, y yo creo que ese es el centro de entender muy bien cómo presentar la pregunta, ¿cierto? Cuando la presentas de manera adecuada, todo el mundo empieza a pensar contigo, ¿cierto? Y ahí entramos a la parte del desarrollo.
Yo se los he dividido como 2, 5, 2 minutos, pero pues eso depende mucho un poco de ustedes, pero sí es más o menos el tiempo que debería de tener. Hay que presentar los objetivos. Claro, rápidamente hay profesores que ya han leído tu trabajo, que seguramente te harán comentarios, pero hay que presentar esos objetivos. Cómo la pregunta se relaciona con unos objetivos. Hay que hablar del estado del arte y metodología, obvio, pero no me des todo el estado del arte, ¿no? Y hay que mostrar la estructura del trabajo. Fundamental en esta parte del desarrollo. Número uno, pilas con el manejo del tiempo, fundamentalmente en la parte del estado del arte. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces queremos dedicarnos a mostrar que sabemos muchísimo del tema, que estamos súper capacitados para dar cuenta del estado del arte. Y por estar hablando del estado del arte, se nos fue el tiempo y no pudimos hablar de qué es lo que vamos a hacer, que es la estructura de la tesis. Entonces, es muy importante tener los tiempos adecuados entre cómo yo presento el estado del arte y la metodología y cómo yo muestro la estructura del trabajo, ¿no? ¿Cuál va a ser capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 en sentido general? Ojo, en la estructura de la, perdón, en el estado del arte es muy importante no que se me pongan a hacer el recorrido histórico, no que me hablen de un autor y luego dijo el otro autor y así, sino que sean capaces de, como les dijimos en el video sobre estado del arte, debates, perspectivas, vacíos, ¿cierto? Y finalmente, conclusiones. ¿Cómo vas a cerrar? ¿Cuál es el argumento final, cierto? Es decir, si pusiste una pregunta que llamaba la atención al público, luego lo fuiste desarrollando temáticamente, piensa en el argumento final, ¿cierto? ¿Cuál es la contribución y cierre o apertura a nuevas preguntas que tú sientes que van a mostrar la importancia de esta tesis? En conclusiones, ¿qué debes tener en cuenta? Número uno, ¿a qué quieres llegar? Número dos, ¿por qué es viable que puedes llegar a ello? Y número tres, ¿por qué es importante hacer este trabajo y hacia qué otros trabajos podría llevar? ¿Cierto? Entonces, aquí la gran pregunta es, bueno, ¿cómo lograrlo? Yo creo que la única forma es con práctica. Hay que hacer más o menos un libreto, hay que tener más o menos las ideas claras, hay que medirse en tiempos, hay que preparar de hacerlo una y otra vez hasta que sepas que en 15 minutos lograste tu introducción, tu desarrollo y las conclusiones de esa lectura. Ahora bien, aspectos a tener en cuenta cuando se habla en público. Lo primero y fundamental, la práctica. Incluso yo para hacer este video lo he practicado tal vez unas 2 o 3 veces. Antes también hice un guión, antes tenía mis diapositivas, ¿verdad? Me medí en el tiempo y luego acá lo estoy haciendo. Entonces, la práctica, hay que practicar, hay que tenerlo en claro. Número dos, mira al público, ¿sí? No te quedes mirando meramente la diapositiva, no te crees mirando el puesto, trata de saber que estás hablando con alguien, saber que te estás comunicando con ellos. Tercero, una cosa que les digo muchas veces, manejen el tono de voz. A mí me alegra mucho que muchas y muchos de ustedes ya son profesores o profesoras o ya manejan un tono de voz como el que yo digo, ok, estoy hablando para un público y puedo proyectar mi voz. La idea no es gritar, obviamente, o quedarnos sin voz, pero tampoco es que hablemos tan pasito que no nos entiendan. Tenemos que tener una posición dentro del escenario y esa posición es parte de la voz. Cuatro, confía en tu proceso y proyecto. Obviamente, siempre puede existir el profesor o la estudiante que diga, eso no es posible, eso está muy mal. Confía en lo tuyo, ¿cierto? Confía en el proceso, en que has entregado el semestre pasado 4 entregas y en que en este vas a entregar muchas otras entregas más, en que has estudiado y demás. Confía en eso y responde desde esa confianza en tu propio proyecto y en tu propio proceso. Eh, no lo vas a poder decir todo. Es decir, tienes que seleccionar la información. El documento en sí mismo es un documento base, pero decide a qué quieres ponerle foco. ¿Cuáles son las partes que quieres que el público recuerde más? O incluso cuáles son las partes que quieres discutir con tus profesores porque tienes más dudas al respecto. Tienes que hacer selección de la información. Hay una parte importante que a mí me parece que vale la pena tener en cuenta al hablar del público y es que muestra la pasión por el tema. Es decir, si tú no eres capaz de tener pasión por el mismo tema, pues ¿cómo esperas que los otros te escuchemos? Habla con esa pasión. ¿Por qué quieres investigarlo? ¿Por qué te llama la atención? Porque es algo que
continuamente le has dedicado tiempo. Y último, hay que usar conceptos y autores de manera adecuada, es decir, ya estamos en el nivel de maestría, por ende tenemos que hacer un uso del vocabulario propio del área, tenemos que también saber utilizar los autores, es decir, mostrar ante los demás que con todo el proceso que se ha llevado a cabo a lo largo del semestre y del año, somos capaces de hablar con profundidad y con apropiación del tema en específico. ¿Vale? Y eso se hace con, sé usar los conceptos, sé definirlos y sé cuáles son los autores. Hay un punto que me parece importante mantenerlo acá como el último y es, bueno, ¿y cómo respondemos preguntas? Muchos de ustedes ya han pasado por una tesis de pregrado, tal vez algunos de ustedes también han ido a ponencias en eventos. Y entonces dicen, bueno, yo ya he tenido este tipo de fogueos, entonces esto es simplemente un poquito de recordarnos cómo se hace ese tipo de actividades, ¿verdad? Primero, escuchen con atención, no interrumpan al profesor o a los estudiantes, sino que escuchen toda la pregunta, aun si ustedes ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Como que a la mitad, ay, venga, sí, sí es eso. No, escuche con atención. Y una cosa importante, yo siempre se lo recomiendo a quienes son mis tesistas, es tengan algo en que anotar las preguntas, porque a veces uno las está escuchando, está en el momento de presión, hay tensión, hay mucha gente, tal vez ya tengo hambre, ya estoy cansado, me tocó de últimas, ¿cierto? Entonces escriban la pregunta, porque hay veces que a uno se le olvida. O hay veces que había una pregunta, pero además el profesor hizo un comentario inmenso posteriormente que uno ya se le olvidó cuál era la pregunta del profesor. Entonces, eh, procuren tener ese tipo de técnicas, sea la que a ustedes les guste, lápiz y papel, el computador o simplemente, bueno, si son capaces, mantenerlas muy presentes, pero tómense ese momento para pensar, ¿cierto? No respondan de inmediato como ya quiero cacharla, sino que si es necesario, incluso pidan un segundo para organizar las ideas, no esperen un momentico, yo lo pienso mejor, lo reflexiono mejor. Entiendan que este espacio de preguntas es muy importante porque a partir de él usted va a poder perfilar y mejorar su proyecto. Además, hay que ser honesto y claro. ¿Sí? Si no sabes la respuesta, si no es claro, está muy bien, no improvises. Es mejor reconocerle, mostrar qué posibles soluciones tendrías tú o preguntarle incluso a la persona que notó la falla, en dado caso de que haya una falla, cómo podría solucionarse. Es un espacio de aprendizaje, no es un espacio absolutamente evaluativo. Y como espacio de aprendizaje, utiliza el espacio de las preguntas para tratar de poner en cuestión tus propias ideas que ya tengas fuertes. De pronto no eran tan fuertes, de pronto vale la pena pensarlos desde otro lado. A una cosa importante y es evita la confrontación. Si un profesor cuestiona un aspecto de tu trabajo, no lo tomes como algo personal, no es personal, sino que argumenta con base en la bibliografía o la lógica. Tú sabes, no, esta persona no me entendió, de pronto puede pasar, estaba tomando café, se puso a mirar el celular y cuando me preguntó cualquier cosa. No lo tomo personal, sino que argumento con base en mi bibliografía y con la lógica con la que yo pensé mi proyecto. Y en este punto no está acá, pero un último tips. No vayan al campo del que pregunta, sino que hagan que el que pregunta venga a su campo. Sean muy claros del horizonte, es decir, mi investigación va de aquí a acá. Todo lo que esté por fuera no es algo que yo voy a investigar. La delimitación es esencial. Siguiente, para cada cosa que yo quiero responder, la estoy respondiendo desde lo que yo tengo acá. Pueden haber múltiples miradas para abordar un proyecto, pero siempre piensen cuál es la mirada que ustedes quieren hacer, ¿vale? Hablar en público siempre implica y exige muchísimas competencias, pero es una actividad súper importante y de necesario desarrollo para estudiantes de maestría. Piensa en este espacio como un espacio adecuado y necesario de ensayo para cuando les toque posteriormente al siguiente año la defensa de su tesis de maestría. Y muchísima suerte.